Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo análisis de personajes de Marvel Champions. En esta ocasión se trata de uno que me pedisteis vosotros expresamente, concretamente el compi Oscar, el ilusionista, creo que era el ilusionista, ¿no? Con un punto ahí en medio, que se me quedó ahí marcado el nombre, que me comentó que qué mazo recomendaba para el personaje, así que bueno, aquí estamos para analizarlo y ver qué le podemos montar. Cabe decir que él me comentó del aspecto justicia, y aunque yo en principio justicia no es un aspecto que quizá para Venom, ya sabéis que por temática yo soy un poquito más especialito con el tema de intentar siempre buscar la temática y tal, no es un aspecto a priori al que lo buscaría, yo le buscaría protección o agresividad quizá normalmente, aunque justicia si tiras por el lado de protector letal, pues también podría tirar por ahí, me parece bien. Pero en esta ocasión pues vamos a hacerlo de dos aspectos, ¿vale? Vamos a analizarlo y demás, y vamos a intentar hacerle un mazo de justicia, y luego otro pues ya veremos si protección, agresividad, un poco en lo que yo vea que casa mejor. Vamos a empezar analizándolo, ya sabéis, primero siempre hacemos un despliegue aquí, un desglose por coste de sus propias cartas, y como siempre vamos a empezar por el propio héroe. Así que empezamos con su alter ego, que vemos que dice Eddie Brock, 4 de recuperación, tamaño de mano 6, vida 12, y dice periodista de investigación. Respuesta, después de que se coloque amenaza en el plan principal, quita 2 de amenaza de un plan. Vale, vemos que en principio nos permite intervenir un poquito, incluso estando en alter ego, cosa que nos viene bastante guay, ¿no? Y que nos va a ayudar a suplir un poco la escasez de intervención que tiene per se. Después nos dice que en su cara de héroe tiene tamaño de mano 5, 1 de intervención, 2 de ataque y 2 de defensa, no está mal. Y su habilidad de hambre, que dice después de derrotar a un enemigo, curamos 1 de daño a Venom, y vínculo simbionte, que podemos sufrir un punto de daño para generar un recurso universal. Bastante top sus dos habilidades, eso de ir curándonos funciona bastante guay. Yo he hecho algunas partidas, un poquito se vio en alguna partida que subí en el canal con este personaje, aunque es verdad que no he hecho ninguna que sea súper chula con él, en el sentido de que se vea totalmente lo que puede llegar a hacer. En ambas creo que subí con él, acabamos perdiendo, vilmente además, de estas partidas que vale más recoger mesa, pero bueno, lo intentas y aún así pierdes, ¿no? Pero bueno, son habilidades que, como vemos, nos van a potenciar la curación y el generarnos recursos adicionales, a costa de perder vida. Pero vamos a poder irnos curando, de manera que tenemos ahí dos habilidades que sinergizan, e incluso para quitar plan en alter ego tenemos una buena opción de quitar plan, vaya. Pasamos ya a sus cartas iniciales, empezamos por las de coste 0 como siempre. Podemos empezar por este evento de a prueba de balas, con rasgo de defensa y superpoder. Está guay, pero como tiene coste 0 en principio, pues nos va a dar igual, ¿no? Y dice que interrupción de héroe en defensa. Cuando vais a sufrir daño por un ataque, evitamos 2 de ese daño y robamos una carta. Y luego devolvemos esta carta al mazo de jugador y lo barajamos. O sea, está bastante guay porque ya nos cuenta como una defensa. Es decir, no tenemos por qué defendernos para activar efectos adicionales. Vamos a evitar 2 de ese daño y vamos a robar una carta a costa de gastar esta, de manera que tampoco nos va a vaciar mano. Solo tenemos una, pero la devolvemos al mazo, así que está bien. No tenemos muchas, como puede ser a lo mejor más un voltereta hacia atrás de Spider-Man o algo así, que tiene más copias, y directamente es cancelar el ataque enemigo, pero es una cosa parecida, de manera que incluso automáticamente mola porque vemos que son una especie de variantes, ¿no?, de las habilidades de Spider-Man. Después tenemos 3 copias de este evento también de coste 0 de Furia Simbionte, también con rasgo superpoder, que nos dice que cuando vayamos a sufrir daño, podemos sufrir 1 adicional para prepararnos. Y luego, si has sufrido 6 o más de daño, le hacemos 2 de daño a un enemigo. Entonces vemos que está incentivando bastante el hecho de sufrir daño. Nos podemos curar quitando enemigos. Podemos evitar daño con diferentes cosas. Si nos hacemos más daño, generamos un recurso. Si nos hacemos más daño, nos preparamos. Si sufrimos mucho, incluso le hacemos más daño a otro enemigo. Entonces vemos que sinergiza bastante el tema de arriesgar un poco, ¿no? De perder más vida y atacar al otro. O sea, sacar un beneficio a costa de sufrir un ataque. Por eso digo que yo en aspecto protección lo veo bastante potente, sobre todo con las últimas cartas que han salido. Entonces yo, solo con esto, vamos a ver lo otro, pero yo diría que en protección tiene ahí un filón bastante importante. Pasamos ya a las cartas de coste 1, vemos 2 copias de solo un bocadito, este evento también de coste 1, con rasgos, ataque y superpoder, ¿vale?
Acción de héroe, ataque. Inflige 1 de daño a un enemigo y 2 de daño si has pagado el coste de esta carta usando un recurso físico. Y después nos curamos 2 de daño. Vemos que tenemos mucha carta y muchas opciones para curarnos. Entre nuestra propia habilidad, irnos comiendo gente, girarnos al alter ego, que además curamos bastante. Este tipo de cartas que hacemos daño, por coste 1 hacemos un punto de daño y nos curamos 2. Y si lo gastamos con recurso físico, hacemos 2 de daño. Entonces por coste 1 hacer 1 o 2 es poquito, pero si además te curas está bastante bien. Sobre todo por el tema de quitar duros. Por coste 1 quitas un duro, por ejemplo, y te curas 2 de daño. Pues está bastante guay. Pasamos ya a estos costes 2 y nos vamos a la primera mejora con rasgo, preparación y también superpoder. Vemos un montón de superpoderes, así que lo mismo una concentración eficaz nos podría venir bien. Esta carta nos dice que cuando un enemigo vaya a atacar, descartemos esta carta y le hacemos 4 de daño a ese enemigo y además lo confundimos. Y si no se confunda ningún enemigo, porque nos lo hemos cargado, por ejemplo, pues quitamos 2 de amenaza de un plan. Esta está bien. Problema de esto, que luego a lo mejor me pasa como con el análisis de... Cuando hice el análisis de Thanos, que no le vi mucho sentido al trono espacial este, y luego era la carta más rota si te toca la gema esta que te permitía jugarla sin bajar. Pero esta a priori, estando muy bien, por coste 2 te vas a evitar... no te vas a evitar daño, sino que le vas a hacer 4 de daño a un enemigo. Es como un contraataque garantizándote 4 de daño y además lo vas a confundir. Y si no lo confundes, quita tu amenaza de un plan. O sea, 4 y confundir, o 4 y 2 de amenaza por coste 2 está bastante bien. El problema es que solo tienes una copia. Y cuando la has gastado es la típica carta que echas de menos, ¿no? Entonces, no es que esté mal, pero es la típica carta que a mí me da ansiedad jugarla, porque es como, es que me la quiero guardar para luego, y 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 al final no la terminas usando, y pierdes porque la tenías que haber usado antes, y bueno, pero no me parece mal. Ya digo, vemos mucha capacidad de reacción, ¿no? Veo mucho hacer daño y curarte, prepararte, perder vida para generar recursos, y reaccionar al enemigo, esperar a que te pegue para devolvérsela, apurar y arriesgar un poquito ahí, ¿no? Después tenemos esta mejora de coste 2 de regeneración, que nos da 2 de vida, y además podemos, cuando nos curemos de 4, con nuestro alter ego, en lugar de agotarnos, agotaríamos esta carta. Lo cual nos permitiría seguir estando preparados, bien para curarnos otra vez y curarnos en un único turno de 8 de vida, por ejemplo, que es una pasada, o girarnos y hacer cositas con menos, lo cual está bastante bien también, de nuevo, por coste 2. Porque además tenemos 12 de vida, nos pondríamos en 14. Una cantidad nada despreciable tampoco. Pasamos a este protector letal que nos da 1 de defensa, ya nos pondríamos en 3. Una mejora de coste 2 también. Rasgo título, esta no la he dicho, pero también tiene rasgo superpoder. O sea, vamos, estamos viendo un montón de superpoderes, o sea que seguramente sí que acabemos metiendo un concentración eficaz. Nos dice, interrupción de héroe, cuando un enemigo vaya a atacar, agotamos protector letal y le hacemos 2 de daño a ese enemigo. Y si el enemigo es derrotado, volvemos a preparar protector letal para un hipotético nuevo ataque. Cosa que está bastante bien también. O sea, vemos que es muy defensivo, es un personaje muy coraza, vaya. Yo lo veo como un personaje muy de esperar que me hagas lo que quieras hacer, cancelar todo lo que me vas a hacer y aún así irte y hacerte el doble de lo que me has intentado hacer a mí, ¿no? Seguimos con estos eventos de coste 2, sacrificarse, que tiene 2 copias, que también tiene rasgo intervención y superpoder, y dice acción de héroe intervención, quita 3 de amenaza de un plan y sufre 2 de daño, quita 3 de amenaza adicional de ese plan. O sea, si quitamos 3 de... Por coste 2 quitamos 3 de amenaza, que no es ninguna maravilla, pero oye, tampoco está mal. Es casi un por la justicia, la verdad, está bastante bien. Y luego podemos sufrir 2 de daño para quitar 3 de amenaza adicional. O sea, por coste 2 y haciéndonos 2 de daño quitamos 6. Con la capacidad de curación que tiene este personaje, en principio, está bastante bien. Después pasamos ya a las cartas de coste X, que bueno, ya sabéis que son variantes, ¿no? Que tiene rasgo ataque y superpoder, que inflige X de daño a todos los enemigos en juego. Pues fíjate, y además con rasgo superpoder, un concentración eficaz, 2 recursos por ahí y le haces 3 de daño a todos. Es un limpia mesa de manual, vaya, bastante bien este. Y además con rasgo ataque. Concentración eficaz, incluso en agresividad te bajas un destreza marcial, y si los tienes en mesa por coste 0 haces 2 de daño a todos. Es una carta bastante potente. Claro, tienes que tener cierta mesa montada, ¿no? Y que se dé una serie de circunstancias, pero bastante bien. Y pasamos ya por último a las de coste 3.
Empezamos por este evento, que tiene 2 copias de mordedura venenosa, también rasgo, ataque y superpoder, y de nuevo acción de héroe ataque y hacemos 5 daño a un enemigo y después aturdimos a ese enemigo. Si no podemos aturdir a nadie porque nos lo hemos cargado, nos curamos 2 de daño. Otra vez me parece bastante potente. Vemos una sinergia bastante clara, yo creo, entre hacer daño y curarnos, ¿no? O sea, tenemos que intentar hacer daño para curarnos y además tiene esa sinergia para un mazo más quizá enfocado a acabar con esbirros, en que si lo que hacemos es cargarnos al esbirro o al enemigo en cuestión, que puede ser el villano, pero difícilmente no, será menos veces, normalmente será un esbirro, haremos algo. O bien nos prepararemos, o bien nos curaremos más daño, o bien quitaremos amenaza de plan, o bien lo que sea, pero haremos cosas adicionales. Entonces, para un mazo de agresividad, de limpiar esbirros puede ir bastante guay. Yo no soy mucho de ese tipo de mazos porque son muy circunstanciales y muy para escenarios concretos. Para un duende, para un ultrón, para un, yo que sé, o incluso un zola, ¿no? Este tipo de cosas que son así como con mucho esbirro, pues vienen bien. Pero más allá de eso, luego te cuesta un poquito encontrar la sinergia y tienes que ir mucho a desfasar. Además, puede ser porque yo a lo mejor no es el rasgo con el que más juego, el de agresividad, ya lo sabéis, ni sobre todo esa modalidad, ¿no? De ir a esbirros, pero se me hacen un poquito parecidos todos los mazos, o sea, es como una manera muy clara de jugar. Que tampoco quiero ser hipócrita y decir, no, es que yo juego de manera súper diferente, porque si al final juegas con protección, hacerte un cascarón ahí súper duro, del mismo modo es una cosa que es bastante parecida, ¿no? Varía un poco en función de las cartas y tal, pero también es una estrategia muy clara y parecida. Pero en lo particular me gusta más, por ejemplo, esa que no ir a esbirros. Normalmente, porque la domino más quizá. La de esbirros me parece un poquito más caótica. Y que depende también un poquito más de la suerte. Pero vamos ya con la última carta, que es esta mejora de coste 3, dientes afilados, también condición y superpoder, que nos da más 1 de ataque y nuestros ataques ahora ganan brutalidad y penetrante. Es decir, por coste 3 nos mete 3 de ataque. Si jugásemos en agresividad con entrenamiento de combate tendríamos 4 y todos nuestros ataques serían brutales y con penetración. Entonces, nos dan igual los duros, nos dan igual los esbirros, porque podemos hacer 4 de daño. Si es un esbirro súper duro, seguramente después haciendo un evento de estos nos lo carguemos y además quitaremos amenaza de plan o nos curaremos. O sea, juega bastante bien con esa sinergia de hacer mucho daño y curarse. Veo que es un personaje bastante potente en ese sentido pues eso, creo que tiene una mecánica de hacer mucho daño y destrozar bastante lo que toca. Y si lo destroza, pues hace cosas adicionales. Entonces intentar potenciar eso, y si no vas a esbirros, quizá lo más interesante sea a lo mejor ir por esa parte de defenderte mucho y hacer más cosas también con cartas de protección. Quizá para jugar más con sus cartas y potenciarlas veo a priori una agresividad. Por eso que digo, porque haces daño, potencias el daño sobrante, metes cartas como, no recuerdo ahora cómo se llama, ataque relámpago creo que se llama, ¿no? Que haces 5 daño a un esbirro con brutalidad. Digamos que te potencia mucho ese hacer más daño adicional y potenciarte tú, ganar ese tipo de atributos, y creo que va bastante bien al personaje. Si quisieras hacerte una estrategia un poco más defensiva, creo que de igual manera le viene muy bien protección, porque tiene 2 de defensa, que no está nada mal, con la suya gana una tercera. Si además le metes, por ejemplo, el chaleco blindado, ya estás en 4 de defensa, te bajas esto, que te daría ese de defensa como digo, cada vez que te ataquen le vas a hacer 2 de daño, luego tú puedes reaccionar, te vas a curar, vas a estar generando recursos adicionales. Lo veo bastante potente también. Vamos a hacerle un repasillo último al archienemigo, su obligación y demás, y ya empezamos a ver cómo le podemos diseñar un mazo. Vamos a empezar por esta obligación, que dice darle la carta al jugador que lleve a Dibrock. Cambia tu forma de héroe y elige una opción a tu forma de héroe, porque nos dice que hambre, entonces ya sabéis, ¿no? Y dice, puedes sufrir o 3 de daño y descartar esta obligación, o colocar 3 de amenaza en el plan principal, y después curamos 1 de daño a Venom y descartamos esta obligación. Esta no hay opción que nos permita eliminarla del juego, pero bien o podemos sufrir 3 de daño por el hambre que tenemos, o bien podemos, entre comillas, ¿no?, saciar ese hambre colocando 3 de amenaza y nos curamos 1.
Empezamos ya directamente con su archienemigo y vemos que tenemos pues el plan secundario teñir de rojo la ciudad, que dice, bueno, aparte del texto de ambientación, ¿no? De matanza, ha dejado escapar un frenesí desquiciado de simbiontes violentos por la ciudad, deténlos antes de que se sume la acción en el caos y tal. Vemos que tiene complicación 2 por jugador, o sea que como mínimo nos aparecerá con 3 de amenaza, y luego tiene el icono de riesgo y de crisis. Nos está perjudicando bastante porque la gran flaqueza de Venom es su capacidad de intervención. Tiene por aquí un par de cartas de intervención, pero no es en lo que más destaca ni mucho menos. Ya hemos visto que lo que más hace es hacer mucho daño, curarse en base a ese daño que hace, hacer cosas adicionales si es que hace mucho daño y se carga a la persona, al enemigo, y defenderse muy bien y responder con esa defensa tan buena que tiene. Pero en sí mismo, en la intervención quizás sea su mayor flaqueza. Entonces este plan nos puede dar bastante problema. Después tenemos a su esbirro archienemigo, que es Matanza, que lo vemos con 1 de plan, 3 de ataque, 4 de vida, rasgos criminal y simbionte, y lo vemos que tiene ataque veloz y represalia 1, ¿vale? También bastante por culero, porque nada más aparecer nos va a hacer 3 de daño, bastante duro eso. Y respuesta obligada, cuando te cures 1 de daño, sufre 1 de daño. O sea, nos está cancelando nuestra habilidad principal. Entonces este enemigo, pues como siempre digo, los conjuntos de archienemigo y la obligación te van a indicar también un poco cuál va a ser tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad, porque van a intentar explotar tu debilidad y acabar con lo que te hace más fuerte, ¿no? Como personaje. Entonces vemos que nos están atentando directamente contra nuestra capacidad de intervención, poniéndonos otro plan con 3 de amenaza y haciendo que tenga crisis, y luego vemos que nos está cancelando no solo nuestra capacidad de curarnos vida, sino que además nada más entrar nos pega y tiene represalia. Entonces, bastante fuertecillo también el esbirro. Y luego vemos que los 3 siguientes son, pues, 3 esbirros, que son alborotadores simbiontes, que tienen 1 de plan, 2 de ataque, 3 de vida, rasgos, guardia y patrulla. Y cuando ataques a otro enemigo, sufre 1 de daño. Es decir, nos están priorizando, haciendo que tengamos que ir directamente primero a por esos esbirros. De nuevo, Venom hace una cosa muy bien, y esto os lo digo como persona que ya ha jugado algunas partidas con el personaje, y es, si vas únicamente a una cosa y solo tienes ese enemigo, por ejemplo, contra un Rhino, pues como no te van a salir casi enemigos, vas a tener casi solo el plan principal. Puede ser que se te desmande un poco, pero en principio lo vas a tener más o menos sencillo, la verdad. Pero si te empiezan a aparecer planes secundarios, te empiezan a aparecer esbirros y tienes que ir a muchas cosas y hacer muchas cosas, ahí es donde este personaje empieza a tener problemas. Ahí es donde tiene problemas. Entonces, poniéndote un plan secundario que te pone en crisis, cancelándote tu habilidad de curarte, sacando esbirros simbionte que lo que hacen es que ni puedes intervenir, ni puedes pegarle al villano porque tienen guardia y patrulla. Y encima, si te vas a por otro enemigo, por ejemplo, te sale Matanza, que es más fuerte porque pega de 3. Te están obligando a ir a por estos porque si no, si vas a por otro, encima te hacen daño. Y el otro te cancela la curación. Entonces, digamos que entre todos se sinergizan, ¿no? Entonces son unos enemigos bastante duretes, vamos, bastante duretes. Por eso, porque Venom le cuesta bastante hacer varias cosas al mismo tiempo y estos, digamos que te obligan a hacer varias cosas al mismo tiempo y te cancelan, digamos, pues eso, todo lo que te hace potente, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco qué mazo le podemos hacer. Si queréis podemos empezar un poco por el de justicia, a ver qué tipo de sinergia le saco, porque a mí el de justicia se me ocurre algo que sea un poquito, no sé, quizá algo un poco más sencillote, ¿no? En el sentido de que para mí un mazo de justicia para Venom es quizá uno de estos mazos que lo que hace es subsanar lo que le falta. No son mazos de vamos a potenciarlo, sino son mazos de es que interviene mal, pues le metemos justicia. Así interviene de puta madre y con lo suyo ya veremos, porque como es potente en lo suyo, pues ya está. Con eso más o menos lo tenemos medio hecho. Lo que pasa es que, claro, muchas veces un personaje hace algo muy bien, pero normalmente si no lo apoyas con más cartas y demás, se queda ahí un poco ranqueante. Entonces, como digo, vamos a empezar si queréis por ese mazo de justicia y después vemos qué le podemos hacer en protección, incluso quizá en agresividad también pueda ser interesante verlo. Liderazgo, no tanto, porque el liderazgo pues sería un mazo de potenciarle incluso más las habilidades. Los típicos mazos estos de liderazgo que van sin aliados, si acaso, es lo que yo vería para este personaje. Que juegan con mucha carta de potenciarte, aunque se pierda en el turno siguiente, pero de me preparo, me gano más uno, gano más uno, gano más uno, hago un turno de 5, me vuelvo a preparar, hago otro turno de 5, y así.
Ojo, puede ser potente, ¿eh? Pero quizás el aspecto en el que menos veo a este personaje, no sé por qué. Quizá por temática seguramente, ¿no? Entonces, como digo, vamos a empezar por justicia a ver lo que le podemos hacer y vamos desengranando a partir de ahí. Muy bien, pues vamos a empezar por este aspecto justicia, que como venía comentando antes, creo que es quizá el aspecto más compensatorio de todos, ¿no? Es más que potenciar una mecánica, una habilidad o algo propio del personaje, compensa un poco la carencia que tiene, que no está mal, ni mucho menos. Pero sí que lo veo un poquito más sencillo y más plano en ese sentido, ¿no? Pero con esto en mente, aún así me parece que esta pues, puede ser una propuesta bastante correcta, ¿vale? A lo mejor puede ser que haya cartas de packs o cosas así que yo no tenga y que a lo mejor le funcionen mejor, pero bueno, para eso pues están los comentarios, ¿no? Si vosotros consideráis que hay una que le funciona mejor o montáis vuestro propio mazo y le funciona incluso mejor, pues podéis comentarlo por supuesto y hacer incluso una lista del personaje, ¿no? Para todos aquellos que lleguen, pues que lo conozcan. Como digo, este es un poco el mazo que yo he organizado, ¿vale? Vamos a empezar por supuesto, los 3 recursos dobles y los 2 recursos dobles del aspecto de justicia. ¿Por qué? Porque si juntamos esto con su propia habilidad de que aunque se haga un puntito de daño genera un recurso, como tiene tamaño de mano 5, que tampoco es poca cosa, nos puede venir bastante bien para pagar cartas caras. De hecho, ya veis por aquí un poquito que tenemos bastante cartas caras. En el propio mazo personal de Venom, pues tenemos 3 cartas de coste 3, ¿no? Y si le sumamos estas 9, son un total de 12 cartas de coste 3 en un mazo de 43 cartas. O sea, hay una cantidad de cartas de coste 3 bastante elevada, ¿no? Pero, como digo, pues eso, como tenemos varios recursos dobles, en su mayoría los podemos pagar los recursos de carta a cara con esto, con el recurso doble, con su propia habilidad para ir generando más recursos con los que pagar y demás, pues en principio no debería haber demasiado problema. Siempre una carta cara, perdón, pues es por culeras. Sabéis que a mí me gustan más los mazos baratos, normalmente, incluso aunque el personaje pueda pagar más, pues un mazo de cartas de coste 1 y alguna de coste 2 y alguna incluso si me apuras de coste 3, pero si las puedes evitar incluso, en mi opinión, para mi forma de jugar, responde mejor que uno de cartas más caras. Pero como este más o menos se lo puede permitir, o eso he visto un poquito por sus habilidades y demás, pues creo que le pueden venir bien, sobre todo de cara a la intervención y al daño, porque al final siendo justicia, pues estás premiando esa intervención, ¿no? Subsanando ese no fallo, pero sí quizá defecto, ¿no? De que interviene peor, pues lo estás subsanando con todo esto. Pero ahora te queda una cosa y es que sus cartas de héroe pegan y vale que es muy fuerte y tal, pero tampoco tenemos muchas cartas que apoyen ese daño extra. Entonces, claro, para eso, pues viene todo este tipo de cartas, ¿no? Como digo, empezamos por estos recursos y ya nos pasamos pues a concentración eficaz, una carta de mejora de coste 1 que la dejamos ahí en mesa y nos va a ir ayudando a pagar todas esas cartas con rasgo superpoder que tiene, de manera que vamos o bien a pagarlas directamente, las de coste 1, o bien a abaratar los costes de las cartas de mayor coste. Entonces también pues nos está abaratando y si ya lo juntamos con estos recursos pues nos va a ayudar a darle fluidez a su propio mazo. 3 copias de esta mejora de coste 0 de vigilar de cerca. ¿Por qué? Pues esta he dudado de meterla, pero primero, tiene rasgo físico, entonces nos sinergiza un poco de manera guay con algunas de sus cartas que dice págala con recurso físico, por ejemplo esa de solo un bocadito, que hacía 1 de daño, pero hace 2 de daño si lo pagas con recurso físico. Entonces, claro, ya te sinergiza un poquito más con ese tipo de cartas y además, como comentaba, si algo tiene de problema Venom, además de intervenir, es hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, con este tipo de cartas lo que haces es que si te sale un plan y tienes que intervenir de ese plan, pues si tú antes la vinculas a carta, cuando te cargues ese plan, además vas a quitar amenaza de otro plan. Entonces te va a intentar ayudar un poco en hacer varias tareas, sobre todo de plan, que es de lo que más capado va el personaje. Para ayudarle en esa intervención, pues por supuesto no puede faltar nunca una intuición heroica para que ese más 1, o sea, para que ese 1 de intervención pase a ser un 2. 2 copias de multitarea, pues por lo mismo. Es una carta baratita, de coste 1, recurso físico que sinergiza guay. Es cierto que no tenemos muchos recursos mentales, es cierto, como para quitar, para hacer su habilidad de quitar de diferentes planes, pero aún así, por coste 1, quitar 2 de amenaza en un momento un poco desesperado te puede venir bien, y esta carta, que si bien nos puede ayudar de manera, pues, guay, ¿no? Porque hace bastantes cosas, ahora la veremos un poquito más, aunque supongo que la conocéis todos ya.
En caso de que esa carry que no te ayude, pues este recurso mental te puede ayudar de nuevo a intentar hacer varias cosas a la vez diferentes. Le pego de uno, yo con esta intervengo de aquí y de acá, además le tengo esto, quito de otro plan, y te intenta ayudar y facilitar, pues eso, hacer varias cosas más allá de enfocarte en una única cosa, que es, al menos en las partidas que yo le he dado al personaje, el motivo de la derrota prácticamente siempre ha sido ese. Que te empiezan a salir unas cuantas cosas y tú dices, es que yo estoy muy enfocado en ataque, muy enfocado en esto, pero no puedo hacer más, no me puedo preparar mucho, no puedo hacer muchas cosas, las cartas quito mucho o pego mucho, pero solo a un único objetivo, y entonces esto pues te ayuda a darte un poco más de opciones. Precisamente para ayudarte a dar más opciones, pues también tenemos 2 copias de Por la Justicia, de nuevo funciona con recursos mentales, pero aún así por coste 2 quitar 3 de amenaza, pues en conjunción con esto ya nos está dando pues más opciones de quitar amenaza. Lo mismo que Bajo Vigilancia, que nos va a ayudar a quitarle un poquito de presión al plan principal, nos va a dar un poquito más de margen, que siempre es positivo. Más cartas para ayudarnos a intervenir, pues tenemos 3 copias de Al Rescate, que bien, sin más, sinergiza con con el recurso físico, por coste 2 quitamos 2 de amenaza, no es ninguna maravilla, es incluso un poquito peor que esta, pero bueno, ya sabéis que siempre son cartas de héroe, después de aspecto y por último las básicas, pero si no tenemos otra cosa, pues por lo menos, o sea, porque estaba dudando en meter entrada espectacular, que también tiene físico y tiene coste 1, y además, si quitas amenaza, pues te curas. Pero claro, el problema de Venom es que si yo ya me he agotado para pegar o para lo que sea, ya ese turno, si quiero hacer eso, ya no me puedo agotar para pegarle a un esbirro y además quitar amenaza de plan. O quito amenaza de plan o le pego al esbirro. Entonces, de nuevo, para ayudar a eso, prefiero meter esto, aunque sea un pelín peor, pero la podemos pagar, quitar amenaza y pegarle al esbirro, al villano o a lo que toque. Pero intentar diversificar. Cartas de potenciar una única acción, yo no le metería mucho a este personaje porque le funcionan regular, porque ya digo, viene muy preparado para eso y es precisamente su mayor virtud, pero también su mayor defecto, incluso más, me atrevería a decir, que la intervención. 3 copias de Ataque Relámpago, que si no queréis, pues la podéis sustituir por Puñetazo de Demoledor, porque quita 3 de, o sea, hace 3 de daño por menos coste, también tiene recurso de energía que nos da un poquito también de diversidad, porque al final estas cartas pues son cartas que se quedan en mesa, entonces estos rayos, por ejemplo, estas energías no van a estar funcionando tanto, pero estas sí, entonces como estos son eventos pues van a estar bailando más a menudo, ¿no? ¿Podéis meter uno de coste 2 y que funcione? Sí. ¿Por qué he metido yo este? Porque aunque hace un poquito menos, pegas y amenaza de plan. Entonces de nuevo responde a ese intento de que haga muchas cosas el personaje. Por supuesto, y ya atendiendo a las cartas más caras, junto con Ataque Relámpago, 2 copias de Policía de Barrio, porque a Venom le cuesta intervenir, entonces tener esta copia de Policía de Barrio ahí en mesa, que te esté ayudando a quitar un poquito de amenaza, como además puede ser de planes secundarios y de plan principal también, pues nos ayuda mucho. Vaya, yo este tipo de cartas nunca lo descarto, sabéis que podéis descartarla para hacer daño en esbirro, tanto daño como los contadores de amenaza que le hayáis ido poniendo. Yo eso nunca lo hago, lo dejo ahí de manera infinita y que me vaya chupando amenaza, ¿no? Entonces, para un personaje así que de nuevo le cuesta hacer muchas cosas, pues tener esto aquí para tú a lo mejor enfocarte en un plan y que este vaya evitando que se te potencie demasiado otro plan diferente, o despreocuparte un poco del plan y centrarte en los enemigos porque tienes esto aquí que te ayude y demás, pues viene bien. Y tenemos estos. Entonces, yo, sinceramente, estos, pese a que te ayuden a pagarlo un poco todo, como estos son más baratitos, quizá estos sí que los reservaría exclusivamente para estos dos y sobre todo para Policía de Barrio. Forzaría mucho que me tocase uno al menos para intentar ir con un poquito más de calma. De este turno no puedo intervenir, bueno, me voy a alter ego entre mi habilidad de que cuando se ejecuta el plan, quito toda amenaza de ese plan, y Policía de Barrio, pues quieras que no, hemos calmado un poquito, no se nos descuadra tanto y demás. Entonces te ayuda bastante en ese sentido porque además no es necesario que lo hagas en héroe. Y temáticamente pues también funciona. Temáticamente funciona un poquito todo. Desde el punto de vista este de el protector, que no sé qué, pues es un protector, ¿no? Pues ya llama un poco a la policía se metió por ahí por medio, se concentra en sus movidas, te está vigilando de cerca, te tiene bajo vigilancia, tiene una intuición, está a multitarea, ¿no? Pues o sea, hace un ataque rápido, está desde el sigilo que te acecha, ¿no? Al rescate de alguien, pues al final siempre son chorradicas, pero bueno, al final a mí me gusta también cerrarlo todo y que quede todo bien hilado, ¿no? Y por último, pues este ataque sigiloso, ¿qué proporciona esto? Pues daño, porque como le hemos metido todo, le hemos potenciado sobre todo que pueda hacer diferentes cosas y que pueda intervenir, pues ¿qué falta? Pues algo que nos permita atacar.
Hay cartas en justicia, como castigo inmediato y demás, que quitan ataque por menos coste, pero exclusivamente al villano. Lo bueno de esta es que te permite quitar daño a cualquier personaje, sea esbirro, villano o lo que toque, ¿no? Además, tiene recurso mental. Entonces, para sinergizar con ciertas cosas, ¿se te hace muy cara? Bueno, no pasa nada, a lo mejor este turno la descarto para ayudarme en este tipo de cosas y o quito más amenaza o quito algo menos, pero de varios objetivos, ¿no? Y también entra en juego con su propia mecánica, que ya hemos dicho que es: le hago algo a un esbirro, me lo cargo, me curo, o me preparo, o quito amenaza, o hago algo adicional si es que me lo consigo cargar. Y esta carta hace lo mismo, entonces responde muy bien a esa mecánica ya propia del personaje. Que es, imagínate, yo le pego a un personaje, lo dejo a un esbirro tocho, ¿no? Si es un esbirro flojito, pues con 4 daños normalmente te lo cargarás incluso. Entonces, por coste 3, cargarte un esbirro y quitarlo de amenaza de un plan no está mal tampoco. Pero si es un esbirro fuerte, tú le pegas de 3, si te has bajado los dientes, o si no le pegas de 2 y más esto 4, aunque le pegas de 2 ya le harías 6 de daño. Muy difícil, o sea, puede ser ahí esbirros de más de vida, ¿no? Pero casi todos los esbirros del juego de esa manera te los vas a cargar. Entonces, te entra de nuevo en ese juego de pues hacer ese tipo de mecánicas que ya te plantea el personaje, porque si hiciéramos eso por coste 3 quitaríamos amenaza, nos curaríamos daño y además estaríamos cargándonos a un esbirro. Con lo cual, si hiciéramos eso, nos costaría incluso 2, porque podríamos hacernos un daño para generar un recurso, pagamos 2, esta la jugamos y al cargárnoslo, además de quitar amenaza, como nos curamos, porque por la probabilidad del personaje, cuando matas a alguien te curas, pues ese daño que no hemos hecho para generar un recurso lo recuperamos. Así que al final esto te está costando 2. Entonces, por coste 2, hacer 4 de daño y quitar 2 de amenaza de un plan, pues está bastante bien. Ese es un poco el planteamiento de este mazo. Como digo, jugar a potenciarle un poco la intervención y a que haga distintas cosas. Porque, ya digo, es que hacer una única cosa la hace muy bien, pero cuando te empiezan a salir varias cosas, tu personaje está perdido. Yo creo que este mazo es bastante asequible, son 43 cartas. Si lo queréis depurar, por supuesto se puede. Pues le podéis quitar a lo mejor las de vigilar de cerca si es que nos convencen, o al menos le quitáis una copia, ya está en 42. Si le quitáis una de estas, ya está en 41. Si le quitáis una de esta, pues no, al final ya soy un poquito irlo viendo e irlo acomodando vosotros. Pero yo lo veo bastante decente y bastante asequible. Como digo, en este vídeo vamos a ver diferentes planteamientos de mazo, así que vamos a ver ahora, por ejemplo, el de protección. Vale, pues vamos con el aspecto de protección y lo primero que salta a la vista es ya la diferencia de costes en este mazo, ¿no? Si antes teníamos 9 cartas ya de coste 3, varias de coste 2, alguna de coste 1 y alguna de coste 0, es cierto, pero el coste medio era bastante más alto. Aquí, para empezar, no hay nada de coste 3, tenemos costes 0 y casi todos son costes 1 excepto 6 cartas de coste 2. Este es un mazo que tiene alguna carta más, este tiene 44 cartas. De nuevo, todos los podéis depurar, ya los podéis ver, pues en vez de 3 copias le metéis 2, ese tipo de cosas. Pero en principio, pues yo os los pongo un poquito así más de exposición, ¿no? Para que lo veáis y entendáis un poco, sobre todo, el punto al que quiero llegar con ese mazo. Y si luego, probándolo, pues veis que hay demasiadas cartas de una que os tardan en llegar de más, pues las podéis depurar, las podéis sustituir, pues en definitiva lo que es ya probar un mazo, ¿no? Esto simplemente es un poco ese planteamiento inicial. Dicho esto, pues igualmente tenemos los 3 recursos dobles. Aquí no tenemos los 2 recursos estos típicos del aspecto de protección, porque como casi todos son recursos bajos, si a eso le sumamos su propia habilidad de hacerse daño para generar un recurso, pues vamos, está fantástico, ¿no? No te hace falta. Muchas de estas cartas las vas a poder pagar incluso gratis teniendo vida. Por supuesto, la de concentración eficaz se va a mantener porque es una carta que creo que es muy buena para su mecánica intrínseca del propio personaje. Y del mismo modo que con el de justicia intentamos potenciar esa capacidad de intervención y es hacer distintas cosas, pero de un modo más activo, nosotros en protección vamos a intentar hacer eso, pero también de un modo más pasivo. Y vamos a intentar jugar a que la intervención y todo ese tipo de cosas, pues la hagamos a través de eventos y de respuestas a los ataques que nos vayan haciendo. ¿Por qué? Porque al final hemos visto que como personaje tenemos varias cartas de defensa y que podemos llegar a tener bastante defensa, incluso con el protector letal, hacerle daño a alguien antes de que nos pegue, con una interrupción. Entonces podemos hacernos una cáscara bastante dura de morder, ¿no? Entonces, con eso en mente, pese a todo, pues vamos a intentar prepararnos, vamos a intentar curarnos y hacer cositas reaccionando
en lugar de responder o de hacer cosas en nuestro turno, con protección vamos a reaccionar más bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso tenemos 3 copias de defensa desesperada. ¿Por qué? Pues porque por coste 1, ¿vale?, nos va a permitir aumentar en 2 nuestra defensa, por si el ataque es muy tocho o si aún no hemos bajado el chaleco o la de protector letal, estaremos ya de base con un 4 de defensa, que está bastante bien, pudiendo llegar hasta un +6. Y si lo defendemos y no sufrimos daño, nos preparamos. Entonces esta es una de esas cartas que son básicas, igual que la de imperturbable. Imperturbable es básica, ¿por qué? Porque si no sufrimos daño, ya solo con estas dos robaremos una carta que nos va a servir o bien para hacer más cosas o para pagar otras, y además nos prepararemos y podremos o atacar o intervenir, aunque intervengamos de uno solo, pero ya podremos hacerlo. Y al mismo tiempo no habremos sufrido daño, de manera que podremos permanecer más tiempo en héroe. 2 copias de Ponos detrás de mí, ¿por qué? Por lo mismo de siempre en este tipo de casos de mazos muy defensivos. Cuando tienes mucha defensa al nivel de que un ataque difícilmente te pueda herir, tu peor enemigo son o planes secundarios o esbirros que te puedan desarticular un poco la partida porque tengas que hacer de nuevo más cosas de las que tu personaje puede asumir, o esa típica perfidia que te quita un objeto, que te hace alguna cosa, que te pone un ataque adicional cuando tú ya has defendido, alguna cosa así. Entonces, esta carta, por coste 1, es una muy buena antiperfidia y además tiene recurso mental. Entonces nos va a aportar también un poquito de diversidad en cuanto a esos típicos escenarios en los que tengamos que pagar ahora diferentes tipos de recursos para deshacernos de un accesorio o lo que toque. Porque hay más, pero hay cartas que son mejores y hay algunas cartas que se quedan pues ahí puestas en mesa, ¿no? Igual que esta de no te pongas detrás de mí, tenemos ni un paso atrás, por lo mismo. Como vamos a jugar a defender, esta nos da +2 de defensa, pero aturdimos al personaje si no sufrimos daño. Entonces, de nuevo, si no sufrimos daño, entra directamente en sinergia con esto, robaremos una carta, podremos hacer cosas aunque estemos agotados, pero como estará aturdido, en el siguiente turno no nos pegará, de manera que no nos hará falta defendernos y podremos hacer cosas. Entonces, es un poco ese intento de respuesta. Una de mis cartas favoritas de las últimas que ha salido es esta de No será hoy. ¿Por qué? Porque por coste 1, además de darnos 2 de defensa, si no nos hace daño, quitamos 2 de amenaza de un plan. Entonces, de nuevo, nos defendemos, no sufrimos daño, si no sufrimos daño, robamos una carta y además quitamos 2 de amenaza de un plan. Y todo eso por coste 1. Y si además, con las cartas que tenemos en la mano, podemos ya ir pegando y haciendo más cositas, pues está genial. ¿Qué nos puede faltar? Ya que estamos viendo que tenemos bastante sinergia para aguantar, perjudicar al villano, prepararnos, cancelarle las cosas que nos vaya haciendo, quitar amenaza, pues algo que haga daño. Y si eso que hace daño además nos cura para aguantar más en héroe y poder hacer más cosas, incluso poder generar recursos, porque a veces si estamos con la vida baja, nuestra habilidad de hacernos daño para generar recursos no podremos usarla. Pero con esto, además de hacer daño, nos curaremos, de manera que este tipo de cosas las podremos seguir motivando. Y también, pues como tiene recurso físico, pues todo esto de nuevo entra en sinergia con algunas de las cartas del personaje. De igual modo, difícil de ignorar. Son cartas que al final, cuando tú defiendes, pues este tipo de carta, parecido a Policía de Barrio, pero por coste 1. Defiendes, que no sufres daño, quitamos una de amenaza. Del plan principal, sí. Pero ya te estás garantizando que al menos el plan principal no va a subir tanto. Y de los secundarios, pues ya buscaremos la manera, pero te intentas hacer una especie de cáscara y dura para seguir aguantando, porque aunque te coloquen algo de amenaza en el plan principal o lo que toque, después, si tú puedes aguantar muchos turnos en héroe, no te va a suponer tanto problema, porque no te van a ejecutar el plan, te van a ir colocando de uno en uno normalmente. Entonces es importante eso, ¿no? Por supuesto, chaleco blindado para aumentar la defensa, imperturbable, que ya la conocemos todos, si no sufrimos daño robamos cartas adicionales. Y luego pues tenemos pues lo que no me mata, otro evento de coste 2, que nos va a preparar, de nuevo, para intentar hacer más cosas. ¿Qué hacemos? Nos defendemos, pues imagínate, por coste 3 en un turno, juntamos estas dos. Nos defendemos, no sufrimos daño, nos preparamos. Intervenimos de 1, jugamos esta, nos curamos de 2, nos volvemos a preparar e intervenimos. Por coste 3, pues no hemos sufrido daño, nos hemos curado, hemos intervenido y seguimos teniendo margen para hacer más cosas con cartas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor, pues impulsa un poquito menos esa mecánica de hacer distintas cosas, pero opta por una estrategia más de aguantar la embestida y de responderle con las cartas con las que tenemos, ¿no? Y por último, pues tenemos este puñetazo potente, otras cartas, estas súper chulas que ha salido con los mutantes, que
interrupción de ataque, héroe y defensa también, que dice que cuando un enemigo inicia un ataque, le haces 4 de daño. Entonces, por coste 2, hacerle 4 de daño, pues está bien. Es cierto que a medida que lo voy viendo, a falta de probarlo, veo que el de justicia quizá haga sinergias más potentes, o quizá no más potentes, pero sí que subsane más errores del personaje. Mientras que esta a lo mejor pues apuesta por, vamos a seguir la estrategia de hacernos una tortuga, aguantar mucho y ya está, responder y en cuanto podamos, pues te aturdo, en el siguiente turno hago cosas, pues preparo, te quito vida, te hago no sé qué, de manera pasiva empiezo a quitar cosas y tal. Pero quizás sí que, incluso por el tema de que es un personaje que ya sus cosas las hace medianamente bien, si además le corregimos ese defecto, pues a lo mejor el mazo de justicia puede ser incluso un poquito más interesante, ¿no? Y por último, vámonos ya al mazo este de agresividad, y yo creo que podemos dar por finiquitado el personaje. Vale, para terminar vamos con este mazo de agresividad, que de nuevo pues vuelven esas cartas de costes un poquito más elevados hacia el final. Este es un mazo de 42 cartas, ¿vale? Y que pues este, de una manera un poquito más parecida al de justicia, es un mazo más activo, ¿no? Si bien el de protección quizás es un mazo más más reactivo, ¿no? De esperar a que te haga cosas y pese a lo que tú hagas, tú defendiendo bien, entonces es cuando tú consigues hacer algo, ¿no? En el turno del villano, normalmente, pues este vuelve a ser un mazo mucho más activo. Y haciendo un híbrido entre hacer cosas por sí mismo y recurriendo a esa potenciación con esbirros y demás, pues hemos hecho ahí una especie de híbrido, ¿vale? Que a falta de probarlo, yo creo que puede ser una opción interesante a lo mejor. Empezamos, por supuesto, por sus 3 recursos dobles, básicos, ¿no? Por supuesto, conmutación eficaz, que ahí lo vamos a mantener siempre. Empezamos con 3 eventos de coste 0 de buscando problemas, porque por coste 0 quitar 3 de amenaza a cambio de sacar un esbirro, pues nos puede venir bastante bien. Primero, tiene rasgo, siempre con los rasgos, recurso físico, que nos viene bien, ni que sea para sinergizar con alguna de sus cartas. Y si lo quisiéramos utilizar, pues además de quitar 3 de amenaza, nos bajamos un esbirro y si ya nosotros después nos lo cargamos o hacemos alguna de estas cosas con sus cartas de que después de cargarte a un enemigo, pues haces algo más, ¿no? Tipo, pues nos preparamos, nos curamos daño, pues por coste 0 y a lo mejor 2, que te cargas al esbirro, pues a lo mejor te has curado 1 de daño o por alguna de las cartas suyas, si te lo cargas además quitas amenaza de plan, ¿no? Y cosas así. Entonces, de nuevo, pues nos intenta dar pues un poquito un empuje en esa dirección. Como medidas para intentar paliar la amenaza a los distintos planes, pues tenemos desde una cosa más pasiva de sufrir daño, con estos pagarás por eso, que quitamos tanta amenaza como daño que sufrimos, coste de 1, recurso de energía, ya nos está dando un poquito de variedad, y sobre todo posibilidades de que sin tener que agotarnos y sin tener que jugar cartas que nos absorban de mucho, pues podremos quitar pues todo eso de amenaza, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, sufro 3 de daño, que a lo mejor es una cosa que me puedo permitir, incluso gratuita, haciéndome un punto de daño, podré quitar 3 de amenaza. Entonces, bueno, pues nos da diferentes opciones, ¿no? En ese intento de hacer que el personaje funcione haciendo distintas cosas, porque ya digo que es un poquito lo que más se encalla. De igual manera que al rescate, en el rescate, también recurso físico, también sinergiza bien y nos está dando más opciones a la hora de intervenir con más cartas, más eventos que permitan quitar amenaza directamente, ¿no? En ese intento también de reaccionar y de debilitar a los esbirros o a los enemigos que puedan ser un poquito más fuertes para después con algún evento o alguna carta aprovechar sus habilidades de cargárnoslo y curar vida o hacer alguna de sus cartas de estas de nos volvemos a preparar o lo que sea, pues tenemos contraataque, que por coste 1 tener eso ahí para que fuera de nuestro turno, sin necesidad de gastar recursos en un nuevo turno, vayamos debilitando gente, pues nos puede venir bastante bien, sobre todo de cara a nos salen 2 esbirros, pues que a lo mejor uno nos lo cargamos con esto, que es algo que hemos pagado en el turno anterior. Entonces ya nos estamos curando vida, nos hemos quitado uno de en medio, nosotros además podemos hacer más cosas, ¿no? Entonces, de nuevo, pues nos da más opciones. Igual que este destreza marcial, que este pues también es uno de los clásicos, ¿no? En los mazos de agresividad, para ayudarnos a jugar pues todos estos eventos de ataque, sobre todo estos eventos que son más caros. Que entre esto y su propia habilidad, pues estos eventos de coste 3 están pasando ya a un coste 2 o un coste 1, que para todo lo que hacen pues está bastante bien, ¿no? Por coste 3, incluso hacer 4 de daño a un enemigo, y si lo haces con recursos físicos, además lo aturdes y le robas una carta, pues está bastante guay. Jugando en esa consonancia con los esbirros y además también dando un poquito de variedad en cuanto a los recursos, de entrar en combate, pues hacerle 6 de daño para quitártelo de en medio
y que el sobrante sea una manera de quitar amenaza, pues también está bastante bien, ¿no? Quizá, bueno, y por último ya faltaría entrar en combate, ¿no? Que de igual manera que en protección al final podemos alcanzar 4 de defensa, con este podemos alcanzar 4 de ataque. Recordad, 4 de ataque con brutalidad y penetrante, lo cual es una auténtica pasada. No le he metido golpe diestro ni este tipo de cosas porque me parece que al final son un poco cartas no vacías, no es que sean malas ni mucho menos, pero para un personaje que puede alcanzar 4, pues casi que te interesa más hacer cosas diferentes. Cuando tú te agotas y le pegas una leche de 4 a alguien, lo que te interesa es con cartas hacer otras cosas, normalmente. Entonces, vamos a quitar esas y vamos a poner cartas que te den opciones diferentes. El principal defecto de este mazo, a priori, principal, es que no tiene recursos mentales, o de ciencia, o no sé ahora cómo se llaman. Entonces, en escenarios, que te obliguen, digamos, a descartar distintos recursos y tal para accesorios, pues es un problema. Entonces, eso se puede subsanar con cartas como, por ejemplo, resolver el problema a golpes, ¿vale? Es una carta baratita también, de coste 1, y nos va a permitir intervenir con nuestro valor de ataque. Nos puede venir bastante bien, ¿vale? Lo vamos a poner aquí para que más o menos se entienda, sustituyendo a la otra, porque a lo mejor puede ser quizá no la menos interesante porque entra también en sinergia con esto y demás, pero a lo mejor sí que es cierto que es cara y se puede alcanzar otro tipo de cartas, ¿no? Como digo, es muy buena, incluso se podrían complementar. En un mazo de 42 cartas como es este, podríamos perfectamente quitar una de estas, a lo mejor se quedan 41 y metemos 3, se queda en un mazo de 44, o metemos 2 o directamente las sustituimos, o ya como queráis. Yo no tendría problema en hacer un mazo de 44 o 45 cartas metiendo estas o quitando una y metiendo 2, ¿eh? Ya lo digo. Pero bueno, para que no me saltéis mucho, pues por eso no lo he hecho. El principal motivo por el que las he dejado fuera, que a lo mejor puede ser una opción mejor, es porque te obliga a agotarte. Entonces está muy bien porque, si ya te digo, si tú ya tienes una mesa un poco montada con esto y tal, te va a permitir intervenir por coste 1 de 3 o de 4. Está muy bien. El problema es que te vas a tener que agotar para eso. Entonces, si ya te viene un enemigo, si ya te viene alguna cosa de estas, pues puedes estar un poquito más fastidiado ahí. Que no necesariamente, porque tenemos bastantes cartas de atacar y de hacer cosas, además de las suyas propias, ¿no? Y sobre todo Vapuleo y demás, que son cartas que si la juegas la primera, que es lo ideal, te vuelve a la mano de manera que puedes dejarla incluso para un turno y siempre te vas a asegurar tener una carta de ataque, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues están bastante bien. Por eso digo que la deja un poco fuera por meter 3 copias de la otra, pero que bien se podrían sustituir o quitar alguna y hacer una combinación, porque esta es un buen ejemplo, vaya, de carta que realmente le puede funcionar muy bien, porque de igual manera que están los más maña que fuerza en intervención, en justicia, quería decir, que tú te potencias mucho la intervención y luego puedes hacer daño con eso a través de distintas cartas, pues esto es una cosa parecida pero a la inversa, con el ataque para intervenir. Entonces puede venirle guay, pero no la he metido por eso, porque el personaje al final, como le cuesta mucho diversificar, pues meterle cartas que hagan muy bien una cosa, pero que te obliguen a hacer solo eso en el turno, pues iba un poco en contra del principio que yo quería defender, sobre todo con este personaje, porque realmente creo que es su mayor debilidad más allá de la intervención. Dicho esto, ya combinadlas como queráis, podéis sustituirla, podéis coger otras cartas, podéis hacer lo que os dé la gana y sobre todo probad y jugad, que al final es pues como se aprende y al final es lo divertido de todo esto también, ¿no? Entonces yo creo que no tengo mucho más que aportar. Os he dado 3 opciones diferentes. Normalmente en este tipo de análisis siempre os hago un único aspecto, que es el aspecto con el que yo creo que le funciona muy bien. En este concreto, como sí que no lo termino de encauzar, porque es un personaje que a mí todavía se me resiste un poco, tampoco le he dado tantísimas partidas, pues quería servir un poquito como ejemplo y sobre todo porque yo quizá lo tiraré más o por protección o por agresividad, pero ya que me pregunto expresamente por justicia, digo, bueno, pues no me cuesta nada hacer diferentes opciones, ¿no? Tanto para que prueben justicia como para que si mañana le da por hacer otra cosa, pues que pruebe otra opción. Entonces yo creo que ya está. No creo que tenga que aportar mucho más. Ya simplemente queda que los probéis. Así que si los termináis probando y demás, pues comentádnoslo abajo, que siempre mola mucho y ver un poco realmente qué opináis de este tipo de mazos, de vídeos, del personaje, si lo habéis probado y en general, pues ya sabéis, cualquier cosica que os apetezca comentar, pues siempre está guay, ¿no? Así que por mi parte, no mucho más. Agradeceros como siempre que hayáis aguantado la chapa de yo hablando de cartigas como si esto fuera aquí yo qué sé,
un trabajo de fin de carrera o alguna cosa. No mucho más, eso. Gracias por aguantar hasta aquí, si es que habéis aguantado, y por dedicarnos el ratillo de vuestro tiempo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo, chao.